El Centro Universitario Columbia les agradece su asistencia a esta conferencia. Centro Universitario Columbia, in omni apparatus. Buenas tardes, bienvenidos al Centro Universitario Columbia. Hoy nos encontramos con el tema Búsqueda de personas a través de los medios electrónicos. Le corresponde al área de la maestría en Ciencias Forenses. Hoy nos acompaña la doctora Liliana Naranjo Escudero. Ella tiene la maestría en Ciencia de Criminología, es licenciada en Seguridad Pública, licenciada en Derecho y licenciada en Sociología. También cuenta con el doctorado en Cultura de Derechos Humanos y trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la Fiscalía de Personas. También se encuentra con nosotros el ingeniero Gabriel Cruz Cruz. Él es técnico superior universitario en investigación policial, es perito en criminalística práctica y actualmente trabaja en la Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de la Ciberseguridad en Internet. Su experiencia en el tema de seguridad y prevención de los delitos cibernéticos y en la información de datos. También trabajó en la Secretaría de Gobernación, en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y no localizadas. Bienvenidos. Conoce nuestras ofertas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos transmitiendo desde el Centro Universitario Columbia con el ingeniero Gabriel Cruz Cruz y el día de hoy se va a tocar un tema bastante importante y, por cierto, muy extenso. El tema es búsqueda de personas a través de los medios electrónicos. Yo creo que ya tuvieron ustedes un poquito la introducción de quién es el ingeniero Gabriel Cruz Cruz y bueno, pues sin más preámbulos vamos a dejar que con toda la experiencia que él tiene nos hable un poquito sobre este tema. Gracias. Adelante. Ok, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Sobre un tema que es pues yo lo considero muy delicado, que como es la desaparición de personas y cómo es la búsqueda, ¿no? De este tema, de este fenómeno, ¿no? Pues bueno, pues podemos empezar que aquí en México, para tratar de combatir este fenómeno, se creó en el 2019, si no mal recuerdo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas. Claro que este tema se extiende a las 32 entidades federativas de nuestro país, que cada entidad o cada estado cuenta con su comisión local de búsqueda. Pero independientemente de la comisión local, también se encuentran las fiscalías y las diferentes procuradurías. Aquí el tema es los medios electrónicos para la búsqueda de personas. Pues vamos a empezar, ¿no? O sea, que debemos de tener en cuenta, o el público debe tener en cuenta, que hay una comisión nacional que se dedica a encontrar a las personas desaparecidas y no localizadas. Pero, ¿qué es la comisión? ¿Qué es la Comisión Nacional de Búsqueda? Bueno, pues este es un organismo gubernamental de gobierno que tiene la responsabilidad de coordinar las acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Pero, hablando de medios electrónicos, pues vamos a empezar que esta comisión cuenta con un Sistema Nacional de Registro de Personas que se llama REPECNO. Este sistema lo que genera es que recopila la información de todos los reportes que se van generando, tanto de las fiscalías como de las comisiones, y lo que se llama Alerta Amber, lo que es Odisea, lo que es todos los reportes que posiblemente una persona anónima proporciona esos datos. Este sistema pues es una base de datos
que va almacenando lo que es el nombre, lo que es el apellido, el segundo apellido, lo que es el CUR, lo que es el RFC, una posible dirección, un posible teléfono, correos electrónicos y lo que son las redes sociales o los que ahorita como el tema es medios electrónicos, redes sociales. Pero no siempre es así, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces cuando se inicia con el reporte, muchas veces nada más dan un nombre o dan un apellido o el apellido está mal o falta una letra. Eso es lo que dificulta la búsqueda. Eso es lo que dificulta por los homónimos, por toda la cantidad de información, porque es una cantidad de información impresionante. Pero esta base, pues bueno, esta base es alimentada por las comisiones y por las fiscalías, ¿no? Entonces, pues si hay una persona desaparecida, no es necesario esperar 72 horas como se piensa, ¿no? Es que se tiene que hacer la denuncia, claro que sí. Es que voy a ir con el MP me hace esperar mucho tiempo. No es necesario. Lo que es esta comisión puede recoger estos reportes desde el primer conocimiento que tenga el familiar de que su familiar está desaparecido, ¿no? Es una obligación y así lo dice la ley, ¿no? Pero obviamente es un poco, ¿cómo le diré? Burocrático, sí se puede decir burocrático, porque cuando se levanta esta denuncia ante una fiscalía, tarda un poco o no hay esa confianza ante las autoridades, ¿no? Por eso se crea esta Comisión Nacional de Búsqueda. O sea, es decir, no es necesario incluso que si un familiar no lo encuentra, vaya a levantar la denuncia a lo que antes, no sé ahora cómo se llama, antes era CAPEA. ¿No? Sí, CAPEA. Ajá, bueno, no es necesario. Puede ir directamente a este centro a levantar. Exactamente. Y sí, yo creo que lo que dificulta, como tú comentas, es que a veces tiene incluso el puro alias, ¿no? Un apodo o algo así, y no, pues obviamente eso va a dificultar la búsqueda al momento en que se quiere localizar a la persona. Así es, sí dificulta la búsqueda, porque en muchos casos la denuncia o el reporte es anónimo, ¿no? Entonces, obviamente, la ley protege a la persona que reporta a una persona desaparecida. Si la persona no quiere dar sus datos personales, pues no se le puede obligar. Pero sí se dificulta, ¿por qué? Porque la información viene incompleta. Eso es por parte de lo que es la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Que ya como dije, es una institución gubernamental, que es la que recopila y organiza la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, pero obviamente esta se auxilia de las comisiones locales de búsqueda, que hay una por estado. Una por estado, pero también se suma las fiscalías y la procuraduría. Este tema de la desaparición de personas es delicado porque aquí, por ejemplo, viendo la página web de la CNB, hasta el día de hoy tenemos 117.115 personas desaparecidas por los 32 estados, ¿no?, de la República. Entonces, sí es preocupante porque ¿en dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿No? ¿Y qué es lo que hace el gobierno para hacer este tipo de investigaciones? Para encontrarlas y hallar su paradero de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se limita porque obviamente los recursos del gobierno, ya sabemos que es mucho trabajo en las fiscalías, es muchísimo trabajo y el personal es poco, pero sí es posible, ¿sabes? Sí es posible y sobre todo porque se deben de tomar en cuenta las diferentes tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, actualmente pues cada persona pues tiene un celular, ¿no? Tiene un correo, tiene una red social, ¿no? Tiene una tableta, tiene una computadora. Entonces es lo que aquí entra el análisis de estas tecnologías por medio de disciplinas como es la informática forense, el cómputo forense o el procesamiento de datos, ¿no? Actualmente ya también tenemos lo que es la inteligencia artificial, pero pues podemos hablar, por ejemplo, pues si una persona que desapareció cuenta con un dispositivo móvil, como es un teléfono, obviamente está enlazado a un número telefónico, ¿cómo podemos encontrar a esa persona por medio de esta tecnología? Bueno, entonces entra la informática forense, el cual pues hace el análisis del equipo de telefonía celular, el equipo físico, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Pues para ver
qué evidencia digital tiene este dispositivo, imágenes, videos, registro de llamadas, puede ser la agenda, redes sociales, ¿no? Claro que pues toda nuestra vida personal, y laboral y social y académica se encuentra en un pequeño dispositivo. El poder que tiene ese dispositivo, porque si se nos llega a perder, se nos va el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más tenemos nuestra vida social ahí, también la tenemos nuestra vida financiera, ¿no? Que ya tenemos la aplicación del banco, que ya tenemos nuestras contraseñas. Antes era puro voz y datos. ¿Qué significa esto? Que la telefonía era llamadas entrantes, salientes, SMS, nada más. Ahora ya no, ahora ya con todo lo que el auge del internet, como ha ido evolucionando, que ya el internet ha llegado a más personas, pues ya tenemos que las redes sociales, que ya tenemos los correos electrónicos, que ya tenemos las aplicaciones de mensajería, por ejemplo Telegram o WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero toda esta información que se almacena es impresionante, porque antes, pues bueno, un dispositivo almacenaba quizás 512 megas, ahora pues ya son 120 megas, son 100 gigas, ya pasa, ¿no? Ya tenemos una pequeña computadora en nuestra mano, ¿no? Porque además es importante, ¿no? Que cuando uno utiliza el teléfono, utilizas las redes, utilizas para hacer llamadas, para mandar un WhatsApp, todo eso va quedando registrado, ¿no? Como que va quedando huella. Sí, es la huella digital del usuario. ¿Por qué? Porque cuando una persona se conecta a internet por medio de la computadora o por medio de un dispositivo, queda una etiqueta numérica. Bueno, se llama dirección IP, ¿no? Desde que uno entra, voy a entrar a ver mi red social Facebook, ¿no? Ya se deja esa huella, ¿no? ¿Cuál es la problemática del análisis o del procesamiento de datos? Que aquí en México no contamos con una legislación informática, no la contamos como en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que cuando el organismo gubernamental, en este caso la Fiscalía, quiere pedir datos sobre alguna tecnología como una red social, Facebook por ejemplo, es un poquito difícil que se proporcione, ¿no? Tarda un poco. Antes, pues bueno, tardaba hasta un mes. Ahora, si no mal recuerdo, pues puede tardar hasta una semana, pero debe estar fundada y motivada, ¿no? Quiere decir que, bueno, debe ir la petición firmada por un juez, debe ir soportada con evidencia, alguna noticia, ¿no? ¿Para qué? Para que Facebook dé esa información de una cuenta. ¿Qué datos pues puede dar Facebook? Pues bueno, no da el contenido, no da las fotos, no da los videos. Lo que Facebook proporciona pues son las direcciones IPs, la fecha de creación, el nombre con el que fue registrada esa cuenta, correo electrónico, un teléfono, ¿no? Y ahí es donde intervienen tanto policías como peritos para analizar, procesar y determinar, ¿no? O sea, toda esta información, ¿para qué me sirve? ¿No? El perito pues obviamente determina, lo que hace un policía de investigación es investiga, ¿no? Está facultado para investigar, ¿no? Estos indicios, ¿no? Por eso existen también las policías cibernéticas en los diferentes estados. Antes pues nada más eran 3, 4 policías cibernéticas. Ahora ya cada estado cuenta con policía cibernética a nivel fiscalía, pero también ya a nivel estatal, ¿no? Entonces, pero mucha gente desconoce este tipo de información, entonces es donde viene la desconfianza. Es que la policía no hace nada, es que, pues sí, pero es por eso la importancia de la denuncia, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿cuál sería un medio electrónico? Pues sería las redes sociales, ¿no? Hay muchos. Exacto. Pero, en este caso, Facebook, ¿no? Pero ya, por ejemplo, hay Twitter, hay TikTok, Instagram, ¿no? Que hay muchas redes que los jóvenes manejan, que en verdad, pues, no es tan fácil ya para personas de nuestra edad, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ya claro, mucha gente tiene, es que tengo Instagram, ¿no? Es que tengo TikTok. Bueno, pues yo no tengo ni TikTok ni tengo Instagram, pero sí es importante, ¿no? También el cuidado o no tener esa precaución en nuestras redes sociales al exponer nuestra vida privada, también eso puede ocasionar una desaparición de una persona. El motivo puede ser pues para la comisión de un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí intervienen otro tipo de delitos. Bueno, desaparece una persona, pero ¿en qué delito? ¿No? Puede ser secuestro,
trata de blancas. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen esa precaución de tener privadas sus redes sociales. Y bueno, pues ya es que yo por ejemplo ahorita, ¿no? Puse en mi Facebook, estoy aquí en el Centro Universitario Columbia, ¿no? Aquí iba a dar una plática. Y aquí te pueden encontrar. Y aquí me pueden encontrar, ¿no? Pero hay mucha gente que, bueno, es que la foto de la casa, la foto del carro, ¿no? En donde sean visibles las placas, es que me encuentro en el cine, es que traigo el iPhone. Entonces, ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Porque pues los ciberdelincuentes son predadores, ¿no? Que andan buscando cómo obtener esos recursos. Ellos dicen, es que es mi trabajo. Pues bueno, pues si veo que tiene un vehículo, que la casa de mamá es de 2 pisos, que trae un iPhone, pues fácilmente tiene para un rescate express de 100,000, 200,000 pesos. Claro, entonces ellos van midiendo, ¿no? van midiendo, ¿no? El nivel socioeconómico. Entonces, estamos hablando de redes sociales y cómo es la forma de analizar estas redes sociales, ¿no? Obviamente son datos, se solicita mediante un oficio creado por un juez a Facebook, Facebook da estos datos, y ahí viene el analista, ¿no? Bueno, que es una IP, ¿no? Ya me dio un nombre, ¿no? Ya me dio un teléfono, ¿no? Es que, por ejemplo, yo he tenido casos de que, por ejemplo, es que mi familiar desapareció, pero su Facebook está activo, ¿no? Pero mi familiar desapareció hace 3 días, pero su Facebook está activo. Bueno, si hubiera una legislación informática, como en Estados Unidos, esos datos nos los podrían dar en tiempo real. Y con esos datos se podrían hacer muchas cosas como la geolocalización de una persona, ¿no? Ya sea por una IP, ya sea por una coordenada, pero esa es la información que tienen los proveedores de Internet, ¿no? Pero como esos proveedores están en Estados Unidos o en otro país, pues los servidores se encuentran allá. Entonces no es tan fácil. Y es más, el proveedor puede decir, bueno, pues no te lo quiero dar, y hazle como quieras. Claro. Entonces, no hay algo que les obligue a que nos proporcionen esa información. Por ejemplo, estamos hablando de telefonía móvil, de lo que es un dispositivo físico, pero Conoce nuestras ofertas. Vamos a hablar más pausado. Ok, bueno, pues regresando de este pequeño comercial, vamos a continuar con la plática. Adelante. Ok, bueno, nos habíamos quedado con las redes sociales, lo que son los proveedores de Internet, ¿no? Que es un poquito difícil conseguir estos datos, pero sí es muy importante porque estos datos nos dicen mucho de un usuario, ¿no? Nos dicen mucho de su ubicación, ¿no? Entonces, si contáramos con este tipo de legislación y estos datos en tiempo real, como se llama, las autoridades y las comisiones podrían hacer la búsqueda de personas un poquito más rápida. ¿Por qué? Porque se están utilizando las tecnologías. Muchas veces no se encuentra o no hay personal capacitado para el procesamiento de estos datos, ¿no? Pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque pues muchas veces pues ya con una dirección IP, una coordenada, se puede encontrar a una persona, ¿no? Lamentablemente pues se puede encontrar con o sin vida, ¿no? Pero aquí la importancia es saber el paradero de esa persona, esa persona, ¿no? Que está desaparecida. Exactamente. ¿No? Yo creo que al final, por supuesto que lo ideal es que se encuentre con vida, pero al final yo creo que los familiares, ¿no? Y de alguna manera la respuesta sería vivo o muerto, de todos modos el chiste es encontrarlo, ¿no? Porque estamos hablando justamente de esta búsqueda que se hace de personas que, como tú decías, no sabes dónde están. Número increíble lo que está como personas desaparecidas y que digas, ¿en dónde está toda esa gente, no? ¿Dónde quedó? ¿No? Creo también que lo que comentas es bien importante.
Yo creo que las redes sociales, la información que te pueden arrojar o que les pueden arrojar a las personas que como tú se dedican justamente a la búsqueda de estas personas, pues que están desaparecidas, ¿no? Es bien importante, pero también saber que justo a veces las trabas legales es lo que puede alentar, ¿no? A lo mejor el trabajo que ustedes pudieran hacer de una manera más fácil. Hablabas de esta geolocalización, a mí se me hace un tema como interesante, porque decías tú que se podría hacer incluso que se podría hacer en tiempo real, ¿no? Eso facilitaría obviamente la búsqueda y la localización, obviamente, de las personas. Sí, ese es algo muy, muy importante, que los datos siempre estén, o que les lleguen a las autoridades lo más rápido posible, porque aquí viene algo, ¿no? Que se dice, ¿no? Entre más tiempo pasa, la verdad se aleja, ¿no? Entonces, cuando estas empresas o estos proveedores mandan esta información, ya pasó una semana, ya pasó 2 semanas, y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tener los datos lo más rápido posible. Bueno, ya hablamos, por ejemplo, de dispositivos móviles, ya hablamos, por ejemplo, ahorita de las redes sociales, que son muchas redes sociales, inclusive esas redes sociales, bueno, se diversifican, ¿no? Pueden ser para entretenimiento, pueden ser laborales, pueden ser para videos, pueden ser para música, ¿no? Aquí el detalle es a quién le pido esa información, ¿no? Por ejemplo, TikTok, ¿no? Pues a quién le pido información de una cuenta TikTok, ¿no? Entonces, también hay que estar al día con los datos, pues quién es el representante legal, donde yo puedo mandar una petición como autoridad, ¿no? Como autoridad. Claro. Cómo debo hacer ese oficio o ese formato, que muchas veces, pues, lo desconocen los compañeros, pero sí es muy importante, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, hablamos de dispositivos móviles, pero ya hablamos del contenido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene enlazado ese teléfono? Pues es un número telefónico. Un número telefónico que todos tenemos, que es nuestro medio de comunicación, pero simplemente con el puro número se puede analizar, ¿sabes? Obviamente igual, todo es por lo legal, por medio de un juez, hace la petición, en este caso a Telcel, a Movistar, a AT&T, para que Telcel proporcione esos datos. ¿Qué datos proporciona? ¿No? ¿Qué es la pregunta? Esa sería la pregunta. ¿Qué datos proporciona? Bueno, pues proporciona datos como pues el titular de la línea, una posible dirección, lo que es alguna coordenada, los números, ¿no? Llamadas entrantes y salientes, que eso es importante. ¿Por qué? Porque es importante tanto para localizar a personas desaparecidas y no localizadas, como para la investigación de un delito, ¿no? Muchas veces en nuestro sistema jurídico sabemos que hay muchas personas inocentes dentro de los reclusorios, ¿no? Entonces, el análisis de este tipo de tecnologías puede ser la diferencia de que ellos, tengan su libertad. Entonces, ya estamos abarcando 2 ramas, ¿no? Personas desaparecidas no localizadas e investigación de delitos, o lo contrario, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, ¿no? El delito de homicidio, ¿no? De homicidio. ¿Cuál es el medio? Pues es que la víctima se contactó con su victimario por medio del teléfono. Sí, porque de hecho en muchas ocasiones, bueno, obviamente por un lado a lo mejor tienes un homicidio, pero a lo mejor la familia 1 o 2 días antes justamente está reportando que esta persona no llegó y desafortunadamente esa persona pues obviamente la mataron, ¿no? Y entonces es ahí donde tú puedes enlazar las 2 partes. Por un lado está esta búsqueda de personas en donde la familia ya levantó su denuncia porque no llegó su familiar, porque su familiar tiene 2 días que no llega, porque no tienen comunicación con él. Desafortunadamente, pues resulta que el familiar ya perdió la vida, ¿no? Exactamente, y es donde se cruzan estas 2 instituciones, Así es. Las fiscalías y procuradurías con la Comisión Nacional y las comisiones locales, ¿no? Porque al final la comisión, pues, su objetivo es localizar a una persona desaparecida. No importa si esta persona haya o no cometido un delito, eso no importa. La comisión tiene que localizar a esta persona y bueno, ya a su vez, una vez localizada, pues las fiscalías tienen que hacer su chamba, su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la importancia de estos medios electrónicos, que yo les llamo más bien tecnologías de la información y comunicación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque abarca desde lo que es Internet,
lo que es el ciberespacio, lo que es un teléfono, una computadora, un número telefónico, hasta un circuito cerrado, ¿no? Datos de un DVR, ¿no? Entonces, eso es lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Es un tema interesante porque, ¿qué crees? Que no hay mucha gente que se dedique a este tipo de análisis, ¿no? A lo que es la informática forense, cómputo forense, a lo que es una investigación digital. En realidad hay muy pocas personas, pero sí las hay, ¿no? Pero también, bueno, debemos tener en cuenta que los peritos y policías, como lo dije hace rato, la carga de trabajo es bastante. Entonces, pues no es lo mismo que un perito particular investigue un solo caso, a que los peritos de la institución ya tienen ahí sus carpetas de investigación, 20, 30, es difícil, ¿no? Y luego, pues bueno, también hay que reconocer que a veces las propias instituciones no tienen los medios, tanto humanos como tecnológicos, para analizar. Pero también ahí viene otra parte, ¿no? Estamos hablando de tecnologías de la información, pero muchas veces la gente o los servidores públicos no están capacitados porque, pues, se me viene a la mente, ¿no? Es que vengo a denunciar porque me robaron la información de mi computadora, ¿no? Y uno lleva la computadora ante el Ministerio Público y el Ministerio Público puede decir, bueno, pero pues yo la veo bien, ¿no? Yo la veo completa, ¿qué te robaron? Es que no solamente es algo físico, puede ser algo intangible. Exacto. Los datos, ¿no? Estamos hablando de datos. Y si el Ministerio Público no tiene ese conocimiento de las tecnologías, pues muchas veces es un poco difícil que se levante este tipo de denuncias, ¿no? Ahora, con lo de las personas desaparecidas, pues a mí me han comentado que luego es muy difícil, ¿no? O anteriormente era muy difícil, ahora, como te comento, es más fácil. Se marca, se manda un correo, se ingresa, por ejemplo, hay una página web que se le llama portal público, el cual el usuario o cualquier persona puede ingresar a ese portal público de la CNB para dejar los datos de la persona desaparecida. Entonces, cuando ya se va generando esta información y ya el sistema, ¿sabes qué? Pues dame los datos generales, dame los detalles de su ropa. Este portal lo que genera es se le puede comentar un folio único de búsqueda que se le da a la persona que hace ese reporte para que le dé seguimiento. Entonces, sí es importante, pero esta información muchas veces las personas no lo conocen. Lo ignoran, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese tipo de situaciones, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede asesorar? Entonces, sí es importante. Sí. Tú, bueno, tengo entendido, según que tú estuviste o trabajaste para la Comisión Nacional de Búsqueda, para la CNB. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo es el proceso? ¿Qué sucede cuando ustedes tienen un reporte, por ejemplo, de una persona desaparecida? ¿O cómo es la manera en cómo se trabaja para justamente realizar la búsqueda de alguna persona? A lo mejor nos puedes explicar algún caso en específico que tú hayas hecho, o cómo es el proceso. Como ahorita nos comentabas, no es necesario levantar una denuncia, automáticamente la familia puede ir, ¿no? A la comisión si su familiar no aparece. Eso es importante, por ejemplo, que lo sepan, porque como tú lo acabas de decir ahorita, muchas veces la gente no tiene conocimiento y no sabe a dónde acudir. O llegan con el Ministerio Público al área, no sé, lo que antes era CAPEA, que ahora no sé cómo se llama el área, y resulta que, pues sí, en lo que esperan, en lo que les levantan la denuncia, etcétera, van pasando las horas. Entonces, entiendo, según lo que nos dijiste, que no es necesario que se levante la denuncia en un momento dado, sino pueden ir directamente, pueden entrar a la comisión a buscar a su familiar. ¿O cómo es este proceso? Sí, bueno, hay una guardia en la Comisión Nacional de Búsqueda que cuando un familiar o un denunciante anónimo reporta a una persona desaparecida y da esos datos, obviamente se contacta con estas personas. Puede ser vía telefónica. Ese sería el medio. El otro medio es por la página web, que es el CNB Reporta, en donde la persona puede ingresar datos al sistema y el sistema es intuitivo. Él le va diciendo, pues aquí se ingresa el nombre, aquí se ingresa el apellido, tenía número telefónico, cómo iba vestido, cuál fue la última vez que lo vio, ya hizo su denuncia. Esa sería la otra parte. La otra parte sería por medio de las fiscalías y las procuradurías. Cuando se hace la denuncia,
obviamente, pues el Ministerio Público tiene la obligación de tomar esta denuncia y ellos a la vez informan a la comisión, pero ellos también tienen sus equipos de trabajo, que en este caso son policías de investigación. Perfecto. Obviamente, cuando ya se tiene esta información en el sistema REMPEC, ¿no?, que es la base de datos de la comisión, y es almacenada, como lo dije al principio, por las fiscalías, las comisiones y este portal, se hace un tratamiento de estos datos. Entonces, es interesante porque en este mundo de datos, porque son muchos datos, viene la parte informática. Bueno, ya tenemos, por ejemplo, pues bueno, Javier Pérez Pérez desapareció, pero no tenemos un RFC, pero sí tenemos un CUR o tenemos una fecha de nacimiento. ¿Qué se hace? Pues, y esto lo ha dicho el mismo presidente, ¿no?, en las mañaneras, bueno, el expresidente. Se hace un cruce de información con otras bases de datos de otras instituciones gubernamentales o privadas, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, el INE, ¿no?, Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque muchas veces es que viene el familiar y reporta a su desaparecido, pero ya cuando se hace este cruce de información, ejemplo, Relaciones Exteriores, pues dice Relaciones Exteriores, ¿sabes qué? Pues Juan Pérez Pérez, con esta fecha de nacimiento, CUR, tenemos un registro de que salió del país hacia Estados Unidos desde hace 6 meses, ¿no? Y el familiar lo reportó hace 5 meses, ¿no? Entonces, este cruce de información sirve para localizar personas. Estamos hablando informáticamente. Viene otra parte que tiene la comisión, es de que hay compañeros y compañeras que van pues a los hospitales, van a los panteones, van a los anexos, van a los psiquiátricos a recabar esta información. ¿Por qué? Porque no en todas las instituciones, es raro, pero no todas las instituciones tienen un medio electrónico para almacenar. Muchas veces utilizan una libreta, una bitácora. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañeras? Pues bueno, hacen esa captura de información en Excel, por ejemplo, y se hace esa cruza de información con lo que ya se tiene en estas bases. ¿Para qué? Porque muchas veces, pues mucha gente está en las fosas, ¿no? Entonces, pues, como no hubo una reclamación del cuerpo, pues están ahí. Pero ya cuando se hace ese cruce, es que esa es la otra manera, y la otra es en campo. Hay personal del CNB que van a los estados y pues van con los colectivos de búsqueda y van buscando a sus familiares, se van con policías, se van con el ejército y van pues a explorar el terreno, ¿no? Claro, van arqueólogos, van lo que es criminalísticas, van lo que es policías, o sea, es un equipo multidisciplinario, ¿no?, que van buscando, y con las familias van buscando a las personas. Esa es la otra forma, ¿no? La búsqueda en campo. Se escucha fácil, pero no lo es, porque las compañeras pues luego están haciendo el rapel, porque pues están bajando en alguna cueva, en alguna pendiente, son amenazadas por el crimen organizado, ¿no? Claro. De hecho, se han metido así en lugares que ni la policía entra, y llega el crimen organizado y las amenaza, ¿no? Ustedes que están buscando, y bueno, hasta disparos, ¿no? Esa intimidación. Sí, claro. Pero esa es la forma que la comisión, a grandes rasgos, hace su trabajo, pero hablando informáticamente, pues es un trabajo enorme. ¿Por qué? Pues porque la misma comisión pues tiene que desarrollar sus herramientas tecnológicas, como es el REMPEC, ¿no?, como aquí lo tenemos, y bueno, que esta es una herramienta de búsqueda administrada y coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que recopila y organiza la información de personas desaparecidas, ¿no? Entonces sí es un mundo, ¿no? Sí es un mundo, porque no es tan, ¿cómo te diré? No es tan sencillo. Para este tipo de trabajo, pues se necesita gente que tenga el conocimiento mínimo a nivel informático, porque estamos hablando bases de datos, estamos hablando de programación, estamos hablando de Excel, ¿no? Ahora actualmente se dice que hay dos analfabetas, ¿no? El que no sabe escribir y leer, y el digital, ¿no? Y una persona que a lo mejor no sepa un poquito de Excel, pues estamos como que un poquito difícil, ¿no? Entonces, sí se necesita gente preparada, gente con conocimiento, pero gente con experiencia. Ok, pues entonces vámonos a un comercial pequeñitito y ahorita continuamos con la plática, ¿de acuerdo? Gracias.
Conoce nuestras ofertas. Conoce nuestras ofertas. ¿Sí? Ok, bueno, pues estamos regresando. Vamos a continuar con el ingeniero Gabriel, que nos está explicando sobre estas tecnologías que se utilizan obviamente para la búsqueda de personas, y que yo creo que esta parte de los medios informáticos es, como él lo comenta, es todo un mundo, porque pues creo yo que aventarse un clavado entre tantas redes sociales para buscar una persona, pues debe de ser un trabajo bastante titánico, y sobre todo tener ese conocimiento, ¿no? De poder cruzar la información, ¿no? Exacto. Sí es, yo le llamo talacha, pero obviamente sí se debe tener esa expertise, porque pues bueno, alguna persona o personas pueden tener ese conocimiento en programación, o pueden lo que es Big Data, o lo que es la inteligencia artificial, pero bueno, ya tengo yo estos datos, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo los utilizo para una investigación? Entonces, sí es un poquito complejo hablando informáticamente, y tiempo y paciencia, y buscar sobre miles de datos, sobre ceros y unos, sí es, porque sí, de repente se empieza a trabajar en una investigación desde temprano, y cuando ya nos damos cuenta, ya son las 7, 8, 9, 10 de la noche, estamos hablando a un nivel de investigación, de procesamiento de tecnologías. Ahora, crear una herramienta informática como es el REMPEC, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de programadores, estamos hablando de personas que van de bases de datos, estamos hablando de personas con experiencia, qué es lo que formar, qué es lo que quieren y qué es lo que ese sistema quieren que hagan, ¿no? Entonces sí es algo complejo, pero bueno, no difícil, pero sí es muy interesante estos temas, y como yo decía, no hay mucha gente. Por ejemplo, una vez que la comisión, quiero entender que la comisión de alguna manera trabaja de la mano con las fiscalías de los estados, con la Fiscalía de la Ciudad de México, con la Fiscalía de los estados. Una vez que a lo mejor la comisión encuentra a una persona, automáticamente está enlazada con las fiscalías, o se están trabajando de la mano. Sí, de hecho, mejor es algo que me faltó con las compañeras y compañeros que están en campo. Ellos están conectados, o sea, están en constante movimiento y contacto con policías, con militares, con fiscalías, procuradurías, ministerios públicos, ¿no? Entonces, pues cuando ellos van o ellas van de aquí de la CNB hacia los estados, pues obviamente ya se tiene esa coordinación. Se les llama enlaces. Hay un enlace en policía, hay un enlace en MP, hay un enlace con ejército, con marina. ¿Por qué? Porque es muy importante estar en contacto. ¿Por qué? Porque cuando un buscador va, pues obviamente no conoce el terreno. Entonces necesitamos, o más bien los compañeros necesitan, pues obviamente de personas que tengan ese conocimiento del territorio, del terreno, pues para que se ayuden de esa búsqueda. Pero también los colectivos de búsqueda son muy importantes, porque ellos pues obviamente son los familiares de las víctimas, que con poco hacen muchísimo, porque pues muchas veces pues el trabajo sobrepasa las autoridades y ellos hacen sus propias investigaciones, ¿no? Ellos mismos hacen las propias búsquedas. Entonces, sin su ayuda de estos colectivos, creo que no es posible avanzar tanto como se ha avanzado en la localización de personas, que falta muchísimo. Estamos hablando de una cifra de 117,000 personas, ¿no? Pero es algo que entre todos, bueno, autoridades, organizaciones civiles, colectivos, pues se ayudan, ¿no? Pero aún así sí es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay personal, no hay personas capacitadas en relación a lo que son los análisis de las diferentes tecnologías de la información o medios electrónicos. Ok, hablabas hace rato que había como 3 partes, ¿no?, dentro de la comisión. Una que es esta parte del campo, que es lo que nos estás hablando, de todas estas personas que hacen las comisiones de búsqueda, etcétera, etcétera. Otros que nos decías que se dedican, pues obviamente, a hacer esta talacha de, pues, checar hospitales, checar
pues en el IMSS, en el ISSSTE, ¿no? En urgencias, hasta en CEMEFOS, ¿no? A veces, porque a veces los están buscando y ya se encuentran ahí. Y otra que es la parte informática. Por ejemplo, entra primero la parte informática tratando justamente de averiguar qué es lo que sucede con las redes sociales o con la información que se pueda tener de la persona, y ustedes, por ejemplo, le dan la información que ustedes pudieron haber obtenido a la parte del campo para decirle, ¿sabes qué? Me arroja que se movió de la Ciudad de México, por ejemplo, y a lo mejor la última, lo que me está arrojando, ¿no? El resultado de la informática me dice que estuvo en Puebla, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos van para allá, ¿o cómo es? Aquí es, en la comisión es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es procesamiento de datos. Tenemos esta base de datos y se cruza con esta base de datos de otra institución, IMSS. Entonces, si hace un match, entonces obviamente se tiene que notificar a las fiscalías. La otra parte que tú me mencionas, que es el análisis de las tecnologías como redes sociales, telefonía, informática, eso lo llevan las fiscalías. ¿Por qué? Porque ellos tienen las funciones y atribuciones de investigar, ¿no? Obviamente, ¿cómo se auxilia al Ministerio Público? Bueno, pues de los peritos, y en este caso de las unidades de policía cibernética. Entonces, hasta el momento en que yo estuve ahí, pues no se hacía esa chamba, ¿no? De analizar una red social para ver la ubicación, ¿no? Porque nosotros, o no se estaba facultado. Esa es chamba de fiscalías y procuradurías. Ese es su trabajo de ellos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un mes, como te comenté, de Relaciones Exteriores, es que ya el señor se fue a Estados Unidos y allá tiene otra familia, pues se le notifica a la fiscalía o de donde sea el reporte, ¿no? Porque el reporte puede ser de Sonora, Sinaloa, Morelos, se notifica a la comisión, se notifica a la fiscalía, ¿sabes qué? Ya lo encontramos, ya sabemos que está allá, ya tiene otra familia, pues ahora dale parte a la familia o a la persona que puso la denuncia, claro, para que se dé ese reporte, ya se dé como localizado, ¿no? Claro. Porque obviamente esa información pues no se baja del sistema, pero a la persona localizada, ¿no? Eso es lo que hace la comisión en ese cruce de información, que es procesamiento de datos, es uno. La investigación de medios electrónicos es por parte de las fiscalías y comisiones, ¿no? Pero ese cruce de información pues es muy importante porque lo mencionabas hace rato, CEMEFO. Entonces se cruza esa base de datos de la comisión con CEMEFO, y es que ya pues ya lleva un año, ¿no? Ahí en CEMEFO, y los familiares no saben. Por eso hace poco me viene a la mente un caso de un familiar que ya llevaba, creo, más de 1 o 3 años que su familiar estaba en CEMEFO y las autoridades no le habían dado parte a la familia. Entonces ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí viene algo más, la apatía de los servidores públicos, claro, ¿no? Pues cómo es posible que a lo mejor la persona haya estado en el CEMEFO 3 días después de su desaparición y le informan al familiar 3, 4, 5 años después, ¿no? Es algo muy delicado, puede tener una consecuencia legal para el servidor público, pero obviamente pues aquí cada entidad tiene que hacer su chamba, Fiscalía, Procuraduría, Comisión local, cada quien tiene que hacer su chamba, pues para que esto avance y bueno, la cifra sea menor, ¿no? Porque yo recuerdo que en el 2022, 23, la cifra eran 110,000. Ahorita ya me estoy dando cuenta que son 117,000 personas desaparecidas y no localizadas. Entonces, en vez de bajar, va aumentando, ¿no? Va aumentando. Obviamente, pues esto va de la mano pues con la delincuencia organizada, claro, con los cárteles, con todo lo que es el tema de seguridad, ¿no? Y bueno, también los factores sociales que hay en cada estado, ¿no? Porque pues a veces es muy fácil de decir, es que ¿por qué se metió a la delincuencia o no puede encontrar trabajo? Bueno, hay estados donde pues no hay chamba, no hay trabajo y la única opción de los jóvenes es este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Entonces sí es delicado este tema, muy importante, este tema nos da para más, nos da para... ¿no? Pero así a grandes rasgos pues es eso, ¿no? El análisis de los medios electrónicos que nuevamente son tecnologías de la información y comunicación y da para mucho, ¿no? Es simplemente una computadora, estamos hablando, no sé, del tema de fraude, bueno, pues es que a lo mejor hay un movimiento bancario, o estamos hablando de un secuestro, bueno, pues es que hay un circuito cerrado, cómo se va a analizar el DVR, cómo se va a analizar el disco duro, ¿no? O simplemente es que desapareció. Y la última vez que se le vio fue que pasó por una cámara
privada de alguna casa. También viene la otra parte, ¿no? Cómo el perito, cómo el policía hace esa extracción del video y cuál es la forma legal, ¿no? Todo es un poquito burocrático, es donde también se viene lo difícil, porque un DVR pues trae un ciclo de regrabación, puede ser de un mes, puede ser de una semana, entonces si lo que tardan en ir y solicitar esa información, pues ya se reescribió el disco duro y ya esa información ya no está, ¿no? Entonces sí es importante, bueno, pues que mucha gente o los estudiantes, ahorita por ejemplo que estamos en esta universidad, les interesa esa parte forense tecnológica, ¿no? El cómputo forense, la informática forense, Exacto. porque sí hay trabajo, pero se desconoce un poco, ¿no? De este tema, pero es muy muy interesante y muy No, y además es muy necesario, porque estarás de acuerdo que hoy en día, o sea, es necesario saber sí. de tecnología, saber de redes. Tú mismo lo estabas diciendo, ahora ya también con la inteligencia artificial viene otra era más, ¿no? En donde se puede utilizar para los dos bandos, ¿no? Tanto se puede utilizar como para hacer justamente un trabajo como el que se hace en la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, pero también justamente se puede utilizar del otro lado, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Y yo creo que es exactamente lo mismo que pasa con todos estos datos. Decíamos hace rato, hay personas que están acostumbradas a subir su vida diaria completamente todos sus días en las redes sociales, ¿no? Y ahora ya estoy comiendo aquí, y ahora ya me fui para el gimnasio, y el gimnasio está en tal lado, y ahora ya voy a ir acá, ¿no? Y a tal evento, y bueno, pues Así obviamente es. le estás dando al delincuente toda una bitácora De tus actividades. de tus actividades, pero además, bien lo dijiste, no solamente una bitácora, sino también tu estilo de vida, ¿no? Y incluso hasta tu poder adquisitivo que tienes. Sí, ¿no? y ahí viene algo más, los depredadores sexuales, ¿no? Que por medio de técnicas como el grooming, que un adulto se hace pasar por un menor para tener contacto con otro menor, ¿para qué? Para tener un encuentro físico, hacer esa extracción, y bueno, ahí viene la porno infantil, ahí viene la prostitución, inclusive el tráfico de órganos, ¿no? O la extorsión o el secuestro, ¿no? Entonces, saber de la tecnología, muchas veces los papás dicen, es que mi hijo sabe más. No, ya es obligación del papá tener el conocimiento sobre las tecnologías. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues mandamos al joven o al niño a su cuarto, pero en su cuarto pues tiene tele, tiene Netflix, tiene internet, tiene la tableta, tiene Face, tiene acceso al mundo virtual por diferentes puertas, ¿no? Entonces, en realidad, pues, no sabes qué está haciendo tu hijo, y si tú no tienes ese conocimiento, pues por eso ahí viene esta parte, ¿no? Desaparición de personas. Es que mi hijo se contactó con una persona por medio del Face y posiblemente ya no sabemos nada. Exacto. ¿No? Se desapareció, literal, ¿no? Se desapareció. Pero pues también, ¿por qué? Pues porque la jovencita subía fotos de cuerpo completo, o sea, el depredador está ahí, ¿no? Y él viene la parte de la desaparición de personas, ¿no? Entonces es un tema muy delicado que como papás, como organizaciones civiles, como autoridades debemos tener bien claro cómo se mueven estas tecnologías, qué es lo que está surgiendo, cómo se puede analizar, porque obviamente para analizar estos datos se necesitan programas, se necesita software, se necesita especialistas, ¿no? Entonces sí tenemos que estar al día, porque lo que era ayer, lo que sirve para ayer, ya no sirve para hoy. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. Avanza de una manera muy vertiginosa. Yo creo que también es importante, y bueno, cabe aquí de una vez hacer este comentario de ese cuidado, ¿no? Que se debe tener como padres, ¿no? Sobre los medios electrónicos, porque como le estamos diciendo, pueden servir para el bien, que de hecho sería lo lógico, ¿no? Que uno diría, pues están haciendo estas tecnologías, este desarrollo, este avance, pues para el bien de la humanidad, de la sociedad. Desafortunadamente también pues se puede ocupar para la parte mala, ¿no? Y entonces yo creo que ya hoy en día es una obligación, como lo dices, o como bien lo dices, de parte de los padres, conocer, ¿no? Qué es lo que están viendo nuestros hijos, porque a veces sin darnos cuenta, pues nosotros les estamos dejando esa puerta abierta a los delincuentes para que de repente en un día mi hijo ya no regrese de la escuela, ¿no? Y yo ni por enterada que a lo mejor él se estaba comunicando con alguien que a lo mejor se hacía pasar por un niño, o que él simple y sencillamente se fue a algún lugar porque le gustó, porque lo vio, porque estaban ofreciéndole algo,
y justamente no llegan a suceder este tipo de desapariciones en donde al rato los niños pues ya están en otro lugar, o una trata de menores, trata de personas, o lo más fatal, ¿no? Lo encuentres en algún lugar. Es la delincuencia ya está tan evolucionada que en ese tema de desaparición de personas, en 24 horas, ese menor ya está en otro estado, ya está fuera del país, ¿no? Entonces es algo, por eso es la importancia del análisis de estos medios tecnológicos y de que los proveedores de estos servicios den esa información en tiempo real, ¿no? Porque pues puede ser una petición, pero pues si TikTok va a dar la información en un mes después, o Twitter va a decir un mes después, es que no te puedo hacer información, bueno, ¿para qué me sirve, no? Entonces, esa importancia, yo insisto en ello, la importancia de la legislación, de hacer una legislación informática es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley podría obligar a estos medios o a estos proveedores, ¿sabes qué? Quiero esta información, ¿no? Y no es de que quieras o no, quiero esta información. ¿Por qué? Porque hay una persona que está en riesgo, porque su integridad física está en riesgo, porque se está cometiendo un delito. Es muy importante, ¿no? Pero pues todavía es un poco difícil. Lo último que sé, por ejemplo, para pedir datos de Facebook, lo más que se tardaba eran 3 días. Hace años se tardaba un poco más, pero sí es un poquito, el proceso es un poquito tarde, pues para investigar y para localizar a las personas, ¿no? Digo, a pesar de que ahora ya es un poquito más rápido, son 3 días, aún así 3 días para la búsqueda de una persona, esas horas, ¿no? De las que estamos hablando, pues son cruciales, ¿no? Porque a lo mejor tú no sabes si justamente en esas horas esa persona que la pudiste haber encontrado en un lugar, a lo mejor ya está en otro, o a lo mejor ya está sin vida. Entonces, yo creo que esa parte, pues sí es un llamado, ¿no? También a las autoridades para que se legisle un poquito mejor sobre todas estas tecnologías, porque al final tú lo estás diciendo, lo que ahora te sirve mañana no. O sea, la tecnología va en un desarrollo al día, ¿no? Al día, ¿no? Hoy ya tienes un teléfono y a los 15 días ya salió otro y tu teléfono ya incluso ya es obsoleto, ¿no? Entonces, yo creo que justamente en esta parte la legislación debería de tratar de ser un poquito más debe ser rápida, más rápida y se debe de aplicar, ¿no? Porque esto de los datos es volátil, los mismos servidores de estas empresas van eliminando esta información, después de un año se va eliminando, cuentas inactivas las van eliminando, entonces si alguna cuenta de correo fue el medio para cometer algún delito, a mejor si no se solicita esta cuenta, ya no va a servir como una evidencia digital, ¿no? Entonces, pues sí es interesante y bueno, a mí lo que a mí me ha tocado trabajar sí ha sido reconfortante, y te voy a decir por qué, porque simplemente por el hecho de analizar un número telefónico se ha encontrado, por ejemplo, a una persona localizada, desaparecida y no localizada, o posiblemente a una persona que cometió un delito, por ejemplo, como el delito de feminicidio, ¿no? Se localiza el feminicida, se localiza al homicida por medio de las tecnologías, y eso, cuando le damos paz, o en este caso los servidores públicos le dan paz a los familiares porque su persona desapareció y mínimo ya tienen en dónde llorarle, ¿no? a su familiar, eso les da mucha paz, sí, ¿no? claro, Entonces, les reconforta, ¿no? Es parte de, ¿no? Y además es parte también obviamente de darle de alguna manera cierta justicia, ¿no? Porque pues yo creo que tú mismo le estás diciendo esta cifra de 117,000 personas, imagínate los familiares cómo pueden estar, ¿no? Ahorita sin saber, ¿no? Algunos no sé desde cuándo puedan estar desaparecidos. Sí, y bueno, aquí en nuestro México querido, que bueno, es donde una persona que busca a su familiar, pues muchas veces también sufre las consecuencias de la delincuencia, porque bueno, atentan con su integridad física, ¿no? Entonces sí es delicado, pero sí debemos de tener en cuenta que la tecnología va evolucionando, y para lo bueno también tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro lo ocupan estas personas, estos ciberdelincuentes, para cometer ilícitos y afectar nuestro patrimonio económico, ¿no? Porque pues mucha gente así se gana la vida, ¿no? Delinquiendo, ¿no? Exacto. Pero están en nuestras manos como usuarios, pues tener más cuidado, restringir, y no hay que olvidar que todo delito cometido en Internet también es un delito en la vida real. Si a mí me hacen un fraude en Internet, pues me lo están haciendo físicamente, claro, ¿no? En mis finanzas, ¿no? Y esto es un tema que da para más, pero bueno,
es algo que pues sí sería interesante analizarlo por partes, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Pero pues bueno, en nuestras autoridades también hay gente muy capaz. Tuve muchos compañeros que pues, eran ingenieros, que son telemáticos, que son programadores y han hecho buen trabajo, ¿no? Y peritos con los que yo he interactuado también han hecho un buen trabajo, pero falta más gente, faltan más especialistas. Sí, claro, porque la verdad es que yo creo que los rebasa, ¿no? Por un lado, todas estas desapariciones, yo creo que el esfuerzo que se puede hacer o que hacen ustedes en esta búsqueda de personas es increíble. Sin embargo, pues cualquiera podría decir, ay, pero ¿cómo pueden decir que están haciéndolo si hay 117,000 personas desaparecidas? Pues sí, pero el trabajo que implica nada más en la búsqueda de una persona es hacer todo ese cruce de datos, ¿no? En primera buscar, ¿no? Buscar desde su teléfono, desde sus dispositivos, tratar de buscar a ver por dónde te puedes agarrar para poder hacer todo ese cruce de datos, ver qué de esa información te puede servir para hacer ese cruce de datos. Aparte, obviamente, tener este enlace con las fiscalías que, dicho sea de paso, pues siempre tienen una carga de trabajo increíble. Pues obviamente no es un trabajo, yo creo que bastante titánico, ¿no? Es titánico, pero hay que recordar que para el procesamiento, el análisis de estos medios, se lleva un protocolo. Debe haber un protocolo, procedimientos, técnicas para obtener esta evidencia y que esta evidencia sirva para un proceso legal. O sea, sí hay normas, ¿no? Hay reglas. No nada más de que yo agarro un teléfono y ya envíe una foto y ya lo puedo ofrecer como prueba. No. Por eso también vienen los abogados, los peritos, los policías, los informáticos, que cada quien debe hacer su parte. Como hay especialistas en informática forense, como también hay especialistas en audio, en video, ¿no? En bases de datos. Entonces, lo que es la tecnología es muchas ramas, ¿no? Entonces, pues sí, es importante y bueno, yo quisiera invitar también, si quieren aquí tu público saber de estos temas, pues nosotros estamos participando con una asociación que se llama Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de la Seguridad en Internet, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, claro. Y tocamos estos temas de ciberseguridad, de delitos informáticos, cibernéticos, telemáticos, todo lo que es este mundo de la ciberdelincuencia. Bueno, tratamos de ofrecer este contenido. ¿Para qué? Pues para que esta información llegue a más personas y se cree esa cultura de conciencia hacia los medios digitales, ¿no? Porque sí es muy importante, porque muchas veces pues es que ya subí mi foto, es que ya subí mi reloj, es que, bueno, pues sí, pero sí, por claro, alguien te está viendo. Tener ese cuidado, ¿no? Saber que siempre en las redes tú no sabes quién te está viendo. A lo mejor tú lo subes de una manera muy inocente, pero no sabes al final quién está haciendo anotaciones de todo lo que, tú subes, ¿no? Oscuro. Exactamente. Entonces, bueno, pues, compañeros y todos los que nos están escuchando, ya lo dijo el ingeniero Gabriel. Si gustan pueden visitar su página. Es una página de Facebook, ¿verdad? Es una página de Facebook, pero bueno, también tenemos otros canales como es TikTok, por ejemplo, justamente. Instagram, justamente lo que es Twitter, bueno, ahora ya es X, y también tenemos nuestra página web que es amixi.org, en donde pueden visitarnos. También, bueno, es el medio de contacto por si requieren alguna plática en las diferentes escuelas, alguna conferencia o algún taller, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y también pues para cualquier asesoría o consulta, el público en general nos puede hacer y ya podemos nosotros canalizarlos. Pues bueno, te toca esta policía cibernética, o te toca denunciar aquí, o te proporcionamos el teléfono, para que sea un poco más fácil, ¿no?, este proceso. Claro que sí. Entonces, bueno, pues lo pueden encontrar justamente ahí. En Facebook la página se llama Asociación Mexicana de Investigadores Digitales de la Ciberseguridad en Internet. Así es. AMICID, ¿sí? AMICSI. Ok. Pues muchísimas gracias, ingeniero Gabriel, por su plática. La verdad es que muy interesante. Ojalá y pueda haber por ahí en alguna ocasión alguna segunda plática o por ahí algún taller que se pueda hacer. Seguramente muchos de los compañeros van a estar muy interesados, sobre todo de la maestría en ciencias forenses y también en alguna otra maestría, por supuesto, maestría o licenciatura, ¿por qué no? Entonces, pues ya más adelante podemos platicarlo. Visiten las redes que les comenta él, ahí es la página de Facebook, la que les mencionó. También lo pueden encontrar, nos decía, por
TikTok, TikTok, YouTube, Instagram, igual así como así. Asociación Mexicana Así de es. Investigadores Digitales de Ciberseguridad en Internet. Ahí salimos y ahí nos pueden mandar un mensajito, también nuestra página web viene nuestro teléfono, se pueden contactar o enviarnos un correo por cualquier duda, consulta, o si requieren también a lo mejor una pericial en informática, también las ofrecemos, un informe también lo ofrecemos, los atendemos con mucho gusto. Tratamos que sea las 24 horas del día, pero bueno, el horario formal pues es de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero sin problema, ¿no? Y pues bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado, y yo creo que es un tema que da para muchísimo más, y ojalá pues más adelante se pueda realizar alguna otra Claro que sí. programa. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias al Centro Universitario Columbia, y dicho sea de paso, informática forense también es una de las materias que llevamos en la maestría, si les interesa, bueno, pues la maestría también es una maestría muy, muy completa en ciencias forenses, salen con la maestría y salen con la especialidad en criminalística y en criminología, entonces bueno, pues ya saben, materias como esta o temas como este justamente se tratan en esa maestría. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Centro Universitario Columbia les da la bienvenida al ciclo de conferencias 2024 Innovaciones en Redes Inteligentes,